El sol caía sobre el rancho, tiñendo el corral de un polvo dorado que se levantaba con cada relincho. Centella, el caballo más temido de México, golpeaba la tierra con sus cascos como si quisiera romperla. Sus ojos brillaban con furia, y cada resoplido era un trueno que helaba la sangre de quienes lo miraban desde las vallas. Nadie se atrevía a entrar, nadie, excepto un niño. Mateo, delgado, con la ropa gastada y el sombrero demasiado grande para su cabeza, dio un paso al frente. La multitud contuvo el aliento. Algunos se persignaron, otros rieron con crueldad. ¿Cómo un huérfano, sin experiencia ni fuerza, podía siquiera pensar en enfrentar a la bestia que había humillado a los charros más valientes? Todo apuntaba a una tragedia inevitable. El caballo bufó, levantando una nube de polvo que envolvió al niño. Mateo no retrocedió. Extendió la mano temblorosa pero firme, como si en ese gesto sencillo llevara consigo todo el peso de su destino. Los murmullos crecieron. «Se va a morir», gritó un anciano. «Saquen a ese chamaco antes de que sea demasiado tarde», suplicó una mujer, pero nadie se movió. El miedo a Centella era más grande que cualquier compasión. De repente, el animal se encabritó, levantándose sobre sus patas traseras, enorme, imparable, con la espuma cayendo de su boca como un monstruo de leyenda. Los espectadores gritaron y retrocedieron, pero Mateo, en lugar de huir, dio otro paso adelante. Sus ojos, oscuros y serenos, se clavaron en los del caballo. En ese instante, el corral entero quedó en un silencio tan denso que hasta los pájaros dejaron de cantar. Lo que ocurrió después, nadie pudo explicarlo. Centella descendió con un rugido de tierra y furia, quedando frente al niño. Sus respiraciones se mezclaron, y por un segundo eterno, pareció que el monstruo decidiría si lo destrozaba o lo aceptaba. El pueblo entero aguardó, con el corazón detenido, para presenciar un milagro o una tragedia. Dicen que en cada rancho de México hay una historia que se convierte en leyenda, pero pocas son tan estremecedoras como la de Mateo, el niño que se atrevió a enfrentar al caballo más salvaje que jamás haya pisado las arenas de Jalisco. Una criatura indomable, bautizada como Centella, que nadie había podido domar y que sembraba terror con solo escucharse su relincho. Este relato no es un cuento inventado, sino la memoria viva de un pueblo que fue testigo de cómo un muchacho humilde, sin apellido ni fortuna, desafió a la muerte para demostrar algo que los adultos habían olvidado. Que el valor no siempre viene con la edad ni con la fuerza, sino con la pureza de un corazón decidido. En las calles empedradas de San Esteban, todos hablaban del niño huérfano que se metió al corral. Algunos aseguraban que lo haría pedazos en segundos, otros que quizás los santos lo protegerían, pero nadie imaginaba que ese instante cambiaría no solo la vida de Mateo, sino el destino de todo el pueblo. Lo que ocurrió dentro de ese círculo de polvo y miedo es lo que te voy a contar ahora. Una historia llena de tensión, de miradas desafiantes, de secretos guardados entre los relinchos y los latidos de un corazón inocente. Y créeme, cuando llegues al final, entenderás por qué todavía, décadas después, su nombre sigue siendo recordado. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu like si te gustan las historias que estremecen el alma y, sobre todo, a contarme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque cada historia que compartimos aquí cobra vida con tu presencia. Y ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no lo olvidarás jamás. El sol ardía sobre San Esteban, y el aire estaba cargado de polvo y murmullos. Desde temprano, hombres, mujeres y niños habían llenado las vallas del rancho el horizonte. No era una fiesta, tampoco una charreada común. Todos venían a ver al caballo que se había convertido en pesadilla.
Centella, negro como la noche, era famoso por derribar y humillar a cualquiera que se acercara. Los charros más valientes habían probado suerte y todos habían terminado heridos, unos con costillas rotas, otros con cicatrices en la cara y hasta hubo uno que jamás volvió a caminar. La fama de Centella creció como fuego en pastizal seco. El pueblo lo llamaba el Diablo de Cuatro Cascos, y su nombre corría de cantina en cantina como advertencia. Don Evaristo Montoya, dueño del rancho, había convocado la demostración, no para domar al caballo, sino para mostrar que nadie debía volver a intentarlo. Quería reforzar su poder, recordarle al pueblo que ni la fuerza ni la arrogancia podían con aquella bestia, y así, bajo un cielo que parecía arder, abrió las puertas del corral. Centella salió bufando, con espuma en la boca y los músculos tensos como cuerdas de acero. Dio un giro violento y las tablas de la cerca crujieron bajo sus cascos. La multitud retrocedió con gritos ahogados, aunque ninguno estaba dentro. Nadie se atrevía a cruzar esa línea invisible que separaba la vida de la muerte. En medio del gentío, un niño flaco, de rostro curtido por el sol, observaba en silencio. Mateo Ramírez, huérfano de 13 años, vestía ropa gastada y un sombrero demasiado grande para su cabeza. Había trabajado meses limpiando establos por unas monedas y un plato de comida. Nadie lo miraba como protagonista de nada, hasta ese día. Los murmullos comenzaron cuando Mateo dio un paso al frente. Al principio pensaron que era una broma, un impulso infantil que acabaría en regaños. Pero no. El niño cruzó la primera valla, caminó con calma, y sus botas levantaron polvo en dirección al corral. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. «¡Detente, chamaco!», gritó un anciano con la voz quebrada. Una mujer se cubrió la boca temiendo lo peor. Los más crueles rieron. «Será aplastado en segundos». Don Evaristo, con el ceño fruncido, no intervino. Estaba curioso. Quería ver qué tan lejos llegaría ese muchacho insolente. Centella fijó la mirada en Mateo. Sus ojos brillaban con un odio salvaje, acostumbrados a ver hombres con cuerdas y látigos. El niño, en cambio, no llevaba nada, solo sus manos vacías y su mirada serena. Avanzó un paso más, y el caballo respondió con un relincho que hizo vibrar los pechos de todos los presentes. El corral entero se tensó como un arco a punto de romperse. Los charros contuvieron el aliento, los niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Mateo extendió lentamente su mano, temblorosa, pero firme. Nadie entendía qué buscaba. Nadie podía creer que no temblara de miedo frente a semejante monstruo. En ese instante, los ojos del pueblo se abrieron de par en par. El huérfano estaba frente al caballo más salvaje de México y no había retrocedido ni un paso. Centella resopló, bajó la cabeza y golpeó la tierra. El polvo los envolvió a ambos. Y allí, en el corazón del corral del miedo, comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. Durante el polvo del corral aún flotaba en el aire. Pocos sabían que aquel momento no era un impulso. Para Mateo, enfrentarse a Centella no había sido una locura improvisada. Era el resultado de noches enteras de silencio, observación y paciencia. Nadie lo había notado, pero el niño llevaba meses estudiando a escondidas los gestos del caballo. Mateo no tenía familia. Sus padres habían muerto en un accidente de camino cuando él apenas aprendía a hablar. Desde entonces sobrevivía con pequeños trabajos. Cargaba agua, limpiaba botas, recogía estiércol en los establos. Nunca pidió nada, nunca se quejó. Su mundo eran los caballos, y en ellos encontraba la compañía que la vida le negó. Centella, sin embargo, era diferente. Mientras los demás animales aceptaban caricias y órdenes, él respondía con furia. Mateo lo observaba desde las sombras, sentado sobre la tierra, anotando en una libreta rota cada detalle, cómo agitaba la cola, cuándo resoplaba, qué lo calmaba y qué lo enfurecía.
Era como aprender un idioma secreto. Bené, un joven aprendiz de charro, fue el único en descubrirlo. Una tarde, mientras buscaba a Mateo para jugar, lo encontró junto a la cerca, mirando al caballo con atención. «¿Qué haces?», preguntó. El niño le mostró las páginas. Dibujos torpes, palabras simples como mirada fija, respiro largo, silencio. Bené rió al principio, pero luego comprendió que había algo serio en todo aquello. «Estás loco», le dijo. «Ese animal es el demonio». Pero Mateo no respondió, solo siguió escribiendo. Para él, cada gesto era una pista, una llave que algún día abriría la puerta hacia el corazón del caballo. Bené, aunque incrédulo, empezó a acompañarlo en secreto. Se convirtió en su único confidente, guardando el misterio de esas noches calladas. El pueblo, sin embargo, no tardó en enterarse de que el niño pasaba demasiado tiempo cerca de Centella. Los rumores crecieron. Unos lo llamaban valiente, otros tonto. Para la mayoría, no era más que un huérfano buscando atención. Nadie imaginaba que ese mismo niño estaba aprendiendo lo que ningún hombre se había detenido a mirar, escuchar. Las madrugadas eran el momento favorito de Mateo. Mientras todos dormían, se colaba entre las cercas y se sentaba a unos metros de Centella. El caballo lo ignoraba al principio, pero con el tiempo dejó de verlo como una amenaza. No se acercaban, no se tocaban, solo compartían la misma quietud bajo la luna. Mateo descubrió algo que los charros nunca quisieron aceptar: el miedo del caballo. No era pura maldad, era dolor. Cicatrices en su lomo hablaban de golpes, de riendas brutales, de hombres que intentaron quebrarlo a la fuerza. Y cuanto más lo castigaban, más salvaje se volvía. El niño comprendió que la violencia solo alimentaba la furia de Centella. Una tarde, Bené lo vio cerrar los ojos frente al animal y susurrar: «No quiero hacerte daño». El caballo resopló, levantó polvo, pero no embistió. Fue la primera vez que alguien le habló sin gritos, sin sogas ni látigos. Bené se estremeció. Quizás, después de todo, aquel huérfano estaba descubriendo una verdad que los adultos habían olvidado. Este secreto, guardado entre páginas arrugadas y noches de silencio, se convirtió en el arma invisible de Mateo. No buscaba dominar, sino comprender. Y aunque nadie más lo sabía, él estaba convencido de que algún día entraría al corral, no para luchar contra Centella, sino para hablarle en el único idioma que ambos compartían: el del respeto. La calma del rancho terminó la noche en que el cielo de San Esteban se partió en dos. Rayos iluminaban las montañas y un trueno retumbaba como si la tierra misma se quejara. En medio de la tormenta, los relinchos de Centella se escuchaban más fuertes que la lluvia. Golpeaba la cerca con furia, decidido a escapar. Los peones corrían con antorchas, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Cada embestida del caballo arrancaba astillas de la madera, y un golpe más bastaría para dejarlo libre. «¡Se va a desatar!», gritó un hombre empapado mientras retrocedía. El miedo era tan grande como la tormenta. De pronto, un trabajador que intentó cerrarle el paso cayó bajo los cascos. El grito desgarró la noche. Cuando lograron sacarlo arrastrado, tenía la pierna rota y la sangre se mezclaba con el barro. Fue entonces que muchos huyeron, convencidos de que nadie podía contener aquella furia. Entre el caos apareció Mateo, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia. Nadie lo había llamado. Simplemente corrió hacia el corral cuando escuchó los relinchos. Bené lo vio y trató de detenerlo, pero el niño ya había cruzado la cerca, desafiando relámpagos y gritos desesperados. «¡Sal de ahí, chamaco, te va a matar!», rugió un peón. Pero Mateo no escuchaba. Caminaba lento, con las manos abiertas, dejando que el agua le corriera por la cara. Sus botas se hundían en el barro mientras Centella giraba furioso, bufando como una bestia herida.
El caballo levantó las patas delanteras, proyectando su sombra enorme bajo la luz de un relámpago. Mateo tragó saliva, pero no retrocedió. «Tranquilo», susurró con una voz apenas audible entre el estruendo de la tormenta. El animal resopló, agitando la crin mojada como si dudara entre atacar o escuchar. La multitud, refugiada tras las vallas, miraba en silencio. Nadie entendía cómo aquel niño podía permanecer erguido frente a un monstruo que acababa de casi matar a un hombre. El viento silbaba y en cada segundo parecía que el corral sería testigo de una tragedia. Entonces, Mateo dio un paso más y alzó lentamente la mano. Centella giró en círculos, levantando barro con sus cascos, pero algo en la calma del niño detuvo la embestida. El caballo se quedó quieto unos segundos, resoplando con el pecho inflado a 1 metro de distancia. Fue apenas un instante, pero suficiente. La bestia no atacó. Mateo bajó la mano y retrocedió despacio, sin darle la espalda. La tormenta seguía rugiendo, pero el corral se había llenado de un silencio extraño, como si todos presenciaran lo imposible. El caballo salvaje había contenido su furia ante un huérfano. Don Evaristo, empapado bajo su sombrero, lo miró con una mezcla de rabia y fascinación. Ese niño había hecho lo que ningún hombre había logrado. «Mañana», murmuró, «mañana veremos si es suerte o destino. Él montará a Centella ante todos». Y así, bajo la lluvia, se selló el desafío que cambiaría la historia del pueblo. El amanecer de aquel día parecía distinto. Desde pueblos vecinos llegaron charros, comerciantes y curiosos. Todos querían presenciar el espectáculo que corría de boca en boca. Un niño huérfano enfrentaría al caballo más temido de México, la arena del rancho. El horizonte estaba llena y el murmullo del público parecía un mar inquieto. Don Evaristo, con traje impecable y sombrero ancho, se paseaba orgulloso. Había convocado a todos, no solo para demostrar el poder de su rancho, sino también para exponer al muchacho. En su interior estaba seguro de que Mateo terminaría en el suelo, herido, como los demás. La humillación sería inevitable. Mateo apareció con la ropa simple de siempre, acompañado de Bené, que lo miraba con ojos de hermano mayor. No llevaba lazos, ni látigos, ni espuelas, solo él, su sombrero gastado y la convicción silenciosa de que debía hacerlo. Algunos espectadores se rieron. «¡Esto va a ser rápido!», exclamaron. Cuando abrieron la compuerta, Centella irrumpió en la arena como un trueno. Sus cascos golpeaban la tierra levantando polvo, la espuma chorreaba de su boca y sus relinchos retumbaban como tambores de guerra. La multitud estalló en gritos, miedo, emoción, apuestas, todo mezclado en un caos vibrante. Mateo avanzó hacia el centro del corral. Su corazón latía como un tambor, pero sus pasos eran firmes. El silencio se extendió poco a poco. Hasta los niños dejaron de llorar. El contraste era abrumador. Frente a la fuerza bruta de Centella se alzaba un huérfano menudo que parecía insignificante. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, rugiendo con furia. Mateo no retrocedió. Con calma, levantó su mano. «Tranquilo», murmuró. El público contuvo el aliento. Durante segundos eternos, todo parecía pender de un hilo. Si Centella caía sobre él, sería el final. Pero el niño no parpadeó. El animal golpeó la tierra, levantando una nube de polvo. Mateo aprovechó ese instante para acercarse un paso más. No buscaba dominarlo, sino demostrar que no era un enemigo. Sus ojos se clavaron en los del caballo, y algo invisible pasó entre ambos. Un pulso de respeto que la multitud no entendía. Centella giró en círculos, bufando, intentando intimidarlo. Mateo siguió su movimiento, sin apartar la vista, sin levantar la voz. «No quiero lastimarte», susurró otra vez. El caballo se detuvo, respirando con violencia, y bajó apenas la cabeza.
La multitud quedó paralizada. ¿Era posible que estuviera cediendo? De pronto, con un movimiento lento, Mateo extendió la mano y rozó el cuello húmedo del animal. El público gritó como si hubieran visto un milagro. Centella no lo derribó, no lo mordió, solo se quedó inmóvil, temblando, hasta que, sorprendentemente, dobló una de sus patas delanteras en gesto de rendición. El silencio fue absoluto, roto solo por los sollozos de algunos que no podían creer lo que veían. Un niño huérfano había hecho arrodillarse al caballo que todos temían. Bené apretó los puños con lágrimas en los ojos. Don Evaristo, petrificado, entendió que lo imposible acababa de suceder en su propia arena, y el pueblo entero sabía que ese día sería contado por generaciones. El polvo aún flotaba en la arena cuando la multitud explotó en gritos, aplausos y lágrimas. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El caballo imposible, el terror de los charros, estaba de rodillas frente a un niño huérfano. San Esteban, ese pequeño pueblo perdido entre montañas, acababa de vivir un milagro que sería contado por generaciones. Mateo acariciaba suavemente el cuello de Centella, que respiraba con fuerza, pero ya no con furia. El animal, acostumbrado a látigos y gritos, parecía haber encontrado en aquel muchacho algo que jamás había sentido: calma. El niño no sonrió ni alzó los brazos como un vencedor. Simplemente permaneció allí, en silencio, como si supiera que el verdadero triunfo no era dominar, sino ser aceptado. Don Evaristo, rígido y pálido, apenas podía sostenerse en pie. Su orgullo se había quebrado. El caballo que él había usado para exhibir poder y miedo se había rendido ante un huérfano sin apellido. Por primera vez en muchos años, el hacendado guardó silencio. En su interior, aunque no lo admitiría, ardía una mezcla de humillación y respeto. Bené corrió hacia Mateo, lo abrazó con fuerza y gritó: «¡Lo lograste!». Los peones, que al principio se habían burlado, ahora lo miraban con ojos distintos. Algunos lo aplaudieron, otros lloraron. Las mujeres del pueblo se persignaban, agradecidas de que el niño saliera con vida. Lo imposible se había transformado en esperanza. Esa noche la plaza de San Esteban se llenó de voces. Nadie hablaba de otra cosa. En las tabernas, los hombres repetían una y otra vez cómo un muchacho descalzo había hecho callar al caballo indomable. En la iglesia, el padre mencionó su nombre en la homilía. Y en cada esquina, la palabra milagro se mezclaba con el polvo del recuerdo. Mateo, sin embargo, no buscó gloria. Regresó a su choza de adobe con la misma ropa gastada y la libreta rota donde había anotado sus observaciones. Para él, Centella no era un trofeo, sino un compañero. Volvió al rancho en silencio y poco a poco empezó a cuidar del animal, no como dueño, sino como guardián. Con el tiempo, Centella dejó de ser visto como un demonio. Los niños del pueblo podían acercarse a la cerca sin miedo, y los peones ya no lo trataban con látigos. El caballo aprendió a vivir sin furia, y muchos decían que solo obedecía porque Mateo le había devuelto la confianza que los hombres le habían robado. Don Evaristo nunca reconoció públicamente su derrota, pero permitió que Mateo siguiera en el rancho, cuidando de Centella. Algunos aseguraban que, en secreto, el hacendado lo respetaba más que a cualquier charro, y aunque nunca lo admitió, supo que aquel huérfano había hecho lo que él nunca pudo: transformar miedo en respeto. Décadas después, los ancianos de San Esteban todavía contaban la historia en las fiestas del pueblo. Decían: «Yo estuve allí, lo vi con mis propios ojos. Ese niño humilde domó al caballo más salvaje de México». Y los niños escuchaban con los ojos abiertos, soñando con tener algún día el valor de Mateo. Así nació la leyenda, no de un héroe rico ni de un charro famoso, sino de un niño que no tenía nada y lo arriesgó todo. Mateo y Centella se convirtieron en símbolo de respeto, paciencia y fuerza del corazón.
y aunque el tiempo borró huellas y nombres, en San Esteban aún resuena el eco de aquella tarde en la arena, cuando un huérfano hizo arrodillarse al caballo imposible. Así terminó la historia de un niño humilde y de un caballo marcado por la furia. Mateo y Centella demostraron que la verdadera fuerza no está en los látigos ni en la violencia, sino en la paciencia, el respeto y el coraje de un corazón limpio. En un mundo donde todos buscaban imponer miedo, un huérfano enseñó que la calma podía doblegar incluso a la bestia más indomable. San Esteban nunca volvió a ser el mismo. Lo que comenzó como un espectáculo de burla se transformó en una lección eterna para el pueblo entero. Cada vez que alguien recuerda aquella tarde, entiende que no se trataba de un niño y un caballo, sino de la capacidad de creer en lo imposible. La memoria de Mateo sigue viva, no como mito, sino como ejemplo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu like para que más personas conozcan leyendas que tocan el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Tu voz hace que cada relato siga galopando más allá de las fronteras. Nos vemos en la próxima historia.